Bueno, lo primero, quería empezar por el título, es como una especie de llamamiento, ¿no?, al lenguaje inclusivo, ¿no?, a que se establezca de una vez por todas. Bueno, sí, el título sobre todo se dirige al oficio periodístico, ¿no? Al final yo soy periodista y me fijo en cómo lo hacemos y en cómo podríamos hacerlo mejor, y creo que el lenguaje es fundamental, ¿no?, a la hora de presentar a los deportistas, a los protagonistas de las noticias. Y yo creo que se está haciendo bastante mal, ¿no? Que todavía hay demasiada condescendencia, y al final cuando escucho a algún, pues, periodista muy reputado de radio, de televisión, que se dirige a ellas, ¿no?, que presenta la sección de fútbol femenino y dice, vamos a hablar de las chicas del Atleti, pues a mí me chirría, ¿no? Y pienso, no, no es la forma más adecuada, porque al final si tú las presentas de esta forma, no las estás respetando. Es decir, el título pretende pedir respeto y pretende pedir un trato igualitario, ¿no? El lenguaje es tan sencillo hacerlo bien, ¿no?, que yo creo que es solo cuestión de pararse a pensarlo y de hacerlo, ¿no?, de intentar que el espectador, ¿no?, que el aficionado al fútbol, al deporte, las perciba del mismo modo. Y si tú a ellas las tratas de chicas y a ellos de hombres, porque el caso del fútbol es muy flagrante, ellos siempre son los hombres de Zidane, los hombres de Koeman, solo hablamos de los chicos cuando nos referimos, por ejemplo, a los jóvenes que suben del filial, ¿no? Entonces sí, porque tienen 17, 18, 19 años, pero cuando son los futbolistas del primer equipo no solemos hablar de los chicos, porque evidentemente habrá ocasiones en las que sí, pero no es lo habitual. En cambio, con ellas, esa condescendencia hace que muchas veces, o sea, las chicas, las chavalas, incluso las niñas, ¿no? Y creo que es importante ir dándose cuenta de esas cosas y cambiándolo. Hace un par de días se presentaba el proyecto de Liga Profesional con el nombre de Liga Ellas. No sé si te parece acorde a ese lenguaje Eh, inclusivo. no lo entiendo, sinceramente. No, no sé qué buscan con esa denominación. No me parece ni mucho menos lo más adecuado. No quiero extenderme mucho en esto, pero la verdad es que no he terminado de entender que hayan escogido eso, ellas. No sé por qué. Se leía, por ejemplo, que mucha gente ponía el ejemplo, ¿no?, de la Premier League inglesa, ¿no?, el nombre que tiene, como que es más profesional que Claro, simplemente Liga Ellas. claro, es que es lo que te decía, el lenguaje inclusivo, el no hacer diferencias, es hacia dónde debemos ir. Claro, si tú lo primero que haces es poner esa diferencia, decir ellas, bueno, ellas. Que da igual si son ellos o ellas, que son deportistas que hacen lo mismo, que juegan al fútbol, ¿no?, que buscan las mismas condiciones, las mismas oportunidades, el mismo trato. Entonces, no, esa diferenciación es igual que cuando muchas veces nos referimos solo a fútbol, cuando es masculino es fútbol, ¿no? Pero cuando es femenino es el fútbol femenino, no, pues vamos a diferenciar las dos cosas, ¿no? Hablamos de fútbol masculino y cuando hablemos de femenino hablamos de fútbol femenino, pero en este caso no es necesario diferenciarlo, porque ya sabes que estás viendo una competición de fútbol femenino. ¿Por qué la tienes que llamar ellas? No le veo el sentido, la verdad. Tu libro recoge un poco lo que ha sido los inicios hasta el profesionalismo en el fútbol femenino. Este fue el último acto, precisamente, Irene Lozano al frente del CSD. Sí. ¿Cuánto crees que ha beneficiado al fútbol femenino el hecho de que haya una mujer, que haya habido hasta ahora una mujer al frente del cargo, vamos, al cargo del deporte español? No lo sé, no sé hasta qué punto Irene Lozano es la responsable de esto, pero creo que es clave el paso que se va a dar la próxima temporada de decidir profesionalizar la primera Iberdrola. Es fundamental, tiene que cambiar bastantes cosas y ha tardado en llegar, pero si ha sido gracias a Irene Lozano, lo celebro. Yo entiendo que esto es una decisión consensuada, ¿no?, de un grupo de trabajo del Consejo Superior de Deportes, pero sí que creo que ella, cuando se ha expresado, lo ha hecho de una forma muy contundente, muy vehemente, ¿no?, para reforzar y para hacer crecer el fútbol femenino. Sí me ha dado la sensación, desde fuera y desde lejos, de que creía en ello y que ha sabido escuchar a las jugadoras y captar sus reivindicaciones, sus problemas, su forma de pensar y de cómo mejorar. Y creo que eso, si todo va bien, se va a notar, ¿no?, en esta próxima temporada, en esa profesionalización que tanta falta hace. Ahora, por ejemplo, coge un hombre el cargo. ¿Hubiera salido adelante este proyecto sin una mujer, vamos, con un hombre en el cargo?
No lo sé, no lo sé. Yo quiero pensar que sí, que también hay hombres muy dispuestos a dar el espaldarazo al fútbol femenino. ¿Por qué no? Es decir, los ha habido, ¿no? En el Fútbol Club Barcelona, quien profesionaliza la sección es un hombre, es Jordi Mestre, ¿no? De la mano del presidente Josep María Bartomeu. Entonces, sí que ha habido hombres que han hecho cosas muy importantes por el fútbol femenino, porque esto no es cuestión de. Evidentemente la sororidad ayuda, ¿no? El hecho de que las mujeres nos apoyemos entre nosotras y vayamos a por un objetivo, evidentemente es importante. Creo que cuantas más mujeres haya en puestos directivos, en clubes, en federaciones, en las organizaciones, en política, es más fácil que se avance, ¿no? Hacia esa igualdad, pero no es imprescindible. Es decir, esto no va de mujeres, no es cosa de las mujeres. Esto yo creo que yo me agarro más al movimiento He for She, ¿no? De el por ella, que lanzó las Naciones Unidas hace unos años. En el fútbol, al final, los que mandan son hombres, los que lo controlan son hombres, a nivel de clubes, de federación, de medios de comunicación, de todo. Entonces necesitamos que los hombres se impliquen en esto y creo que poco a poco lo iremos viendo. Necesitamos que sea un poco más rápido, que no esta lentitud con la que lo vamos haciendo, ¿no? Pero sin ellos es imposible. En lo deportivo, quizá cuando se dio un paso muy importante hacia adelante, sobre todo en el caso de la selección española, fue en ese Mundial de 2015 de Canadá, ¿no? Cuando se plantaron después de caer a primeras de cambio. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué en 2015 y no antes? ¿Por qué se tardó tanto en qué? En alzar la voz y pedir más profesionalización, porque las chicas en ese momento lo que dijeron es que querían preparar bien un campeonato, que no tenían una preparación determinada. Se tardó tanto por miedo, se tardó tanto porque nadie escuchaba a las jugadoras de fútbol femenino, porque a nadie le importaba lo que les pasara. Se tardó tanto porque durante 27 años hubo varias que intentaron alzar la voz, que escribieron cartas quejándose, mostrando su malestar a los responsables, a Vicente Temprado y Ángel María Villar, y esas cartas se quedaban en un cajón. Y esas jugadoras que se atrevían a plantar cara no volvían a la selección, sufrían las represalias deportivas, ¿no? Es decir, tú si te quejas, si estás disconforme con algo, no vuelves. Por tanto, había que poner en una balanza tu carrera profesional, ¿no? Tu carrera, tu ilusión, porque al final no se ganaban la vida yendo a la selección, no les compensaba económicamente de ningún modo, pero todo el mundo quiere llegar a una selección española, ¿no? Todo el mundo quiere llegar a representar a su país. Eso les hacía ilusión y les hacía poner en una balanza y decir, bueno, pues si tengo que callar, que aguantar insultos, un trato vejatorio, si tengo que, pues eso, aspirar a muy poco porque profesionalmente, porque no mejoraban deportivamente, no se potenciaba su talento, los entrenamientos no eran de calidad, si todo eso pasaba a un segundo plano, bueno, se sentían agradecidas de poder estar en la selección, de vivir eso, ¿no? Y como nadie reparaba en lo que les sucedía, pues se alargó tanto la situación. Por suerte, llegó ese momento en el que, fruto de la frustración, ¿no? De la impotencia, de saber que ellas tenían calidad suficiente como para llegar mucho más lejos en ese mundial y que no fue posible por la preparación nefasta que tuvieron, pues decidieron unirse y decir basta, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo con muchísima valentía, porque incluso en ese momento aparece pues, el seleccionador masculino, Vicente del Bosque, apoyando a Quereda. En ese momento los responsables de la federación se enfadan mucho y les recriminan esas formas, ¿no? De haberlo hecho público en lugar de ir por otras vías, por otros canales, cuando ya lo habían intentado y no lo habían conseguido, ¿no? Esa es la explicación al final. Es un poco el capítulo estrella, por así decirlo, del libro, esos testimonios en los que se detalla pues, el trato que tenía Ignacio Quereda con las futbolistas. Yo me imagino que algo sí sabías antes, ¿no? Pero que fue a raíz de hablar con las chicas cuando de verdad te diste cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Yo no sabía nada, nadie sabía nada. Es decir, lo que sabíamos era que ellas protestaron porque deportivamente y profesionalmente él no estaba a la altura, ¿no? De una selección absoluta que va a un mundial a competir. Lo que había detrás del trato humano no había salido porque
nadie les había preguntado realmente. Es decir, yo creo que nadie rascó un poquito detrás de esas quejas reiteradas que había habido anteriormente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en estos días que me están haciendo entrevistas, por ejemplo, en Radio Euskadi, sacaban un corte de voz de Vero Boquete en el que ella cuenta que estaban cansadas de las bromas de Quereda del tipo, necesito una mujer que me haga un café. Claro, ellas se atrevían a contar muy poquito, ¿no? Un poquito la punta del iceberg. Y a la que tú te pones a hablar con ellas con tranquilidad y con un clima de, no sé, de cercanía, de intimidad, pues acaban contándote, ¿no? Que sufrieron muchísimo y lo peor es que sufres en silencio, porque yo creo que incluso de la vergüenza que les daba, no se lo contaban a sus familias o a gente cercana. ¿Crees que este tipo de comentarios que tenía Quereda o incluso algunos comportamientos machistas un poco más graves que también recoges en el libro, crees que son un caso aislado o que ha podido ser, dentro de este silencio que ha habido durante estos años, una constante incluso en clubes de España? Sí, sí, sí. De hecho, yo ya he recibido alguna llamada que me ha dicho, Quereda no es el único, hay muchos Queredas. Y he dicho, ostras, yo creo que a día de hoy es más difícil que se produzca una situación así. O sea, seguramente la has habido muy recientemente. Quiero pensar que hoy ya no, porque sobre todo yo creo que las mujeres hemos consentido cosas hasta hace poco que ya no estamos dispuestas a consentir, ¿no? Al final, la conciencia social feminista, bueno, poco a poco ha ido empoderándonos, ¿no? Y haciéndonos fuertes a la hora de denunciar esos micromachismos, que no son micro, ¿eh? En el caso de Quereda son macromachismos, pero esas situaciones que todas nos hemos encontrado, ¿no? Por parte de compañeros, de jefes, de, no sé, hombres, ¿no? Con los que te has ido topando en tu vida y que ya no se permiten. Es decir, en el caso de las futbolistas, yo creo que ellas ya se sienten más valoradas, más respetadas, más escuchadas y entiendo que ya no habrá ningún entrenador o ningún directivo que se atreva a dirigirse a ellas de un modo peyorativo o a tratarlas de esta manera, aunque evidentemente sigue pasando y en el libro contamos muchos ejemplos de que todavía el fútbol es un mundo muy machista en el que mandan, dominan y lo quieren controlar los hombres y que por tanto hay muchísimo que hacer y hay mucho que señalar ahí de decir, esto ya no se va a permitir más, esto ya no os lo consentimos, no es de recibo, ya no podéis actuar de este modo y que quede impune, ¿no? Como tuvo este hombre impunidad durante tanto tiempo por parte de sus responsables. Todos miraban hacia otro lado, les daba igual. ¿Intentaste hablar con Quereda para hacer el libro? Pues no, la verdad es que me lo planteé, pero creo que el testimonio de ellas es tan contundente, es tan claro, ¿no? Porque si solo te lo cuenta una o dos jugadoras, pues es suficientemente fuerte, es muy potente. Pero yo consideré es decir, el libro es sobre ellas. El libro es sobre su vida, sobre cómo han superado las trabas que han tenido. Y claro, ya me sabe mal que estemos hablando de un libro en el que yo ponía el foco en las futbolistas, pues me sabe mal que estemos hablando más de un hombre que de ellas, ¿no? Del mérito que tienen. Es necesario y es útil, creo. Pero no, por eso decliné al final hablar con él. Sí que algún compañero del diario El Mundo, Paco Cabezas, contactó con él, consiguió hablar con él para ponerle en preaviso, decirle que salía el libro justo el día en el que se publicaba la semana pasada y él declinó hacer declaraciones, le colgó el teléfono y le dijo que no sabía de qué le hablaba. ¿Con Ángel María Villar? No, que va, no. A ver, yo si hubiera sido gente que todavía está en activo, pues quizás sí, pero además, bueno, Ángel María Villar es un personaje que ha pasado por la cárcel, ¿no? Es decir, yo creo que dar voz a según qué personajes es más peligroso que beneficioso, es más injusto que justo, ¿no? Entonces, yo creo que los hechos son muy claros y que cualquier cosa que puedan decir ellos, no sé, para mí tiene poco valor, realmente. Yo me imagino que al salir todo este tipo de declaraciones, también por tu parte esperas que haya una especie de movimiento Me Too en el fútbol español y que, como estábamos comentando, de que ya te han dicho que ha habido más casos de ese tipo, que el de Quereda no es el único, que haya un poco de cohesión, ¿no?, entre todos los estamentos y salgan a reducir para decir esto no puede volver a pasar. A ver, yo no espero que haya un Me Too para nada, es decir,
Yo espero que esto sirva básicamente para que la gente conozca la realidad del fútbol femenino. Esa es la realidad del fútbol femenino, un fútbol maltratado hasta hace 2 días. Y por tanto, todavía maltratado, porque las protagonistas de hoy han sido maltratadas, ¿no? En todos los sentidos, psicológico, físico, a nivel de condiciones de las que han dispuesto, a todos los niveles. Mi objetivo era ese, que la gente conociera la realidad, porque es muy injusto cuando se compara el fútbol masculino y el femenino. Más que injusto es que no son realidades comparables, ¿no? Por la trayectoria, por el tiempo que lleva de ventaja el fútbol masculino, que son casi 100 años, ¿no? Por el tiempo de profesionalización que lleva el masculino y que no lleva el femenino. Entonces, si a partir de aquí surgen más situaciones, hay más jugadoras que se ven capaces y con ganas de contar su situación, situaciones parecidas, para mí, pues lo aplaudiré y las escucharé, evidentemente, pero bueno, no. Yo tengo la sensación de que ellas necesitan pasar página, ¿eh? Necesitan reivindicar que estamos en otra fase, realmente, ¿no? Estamos en la fase eso, de la profesionalización, de la dignificación del fútbol femenino. Por fin tienen un convenio colectivo, ¿no? Que rige sus derechos y sus obligaciones, ¿no? La de las jugadoras, la de los clubes. Entonces, estamos ya en otra fase. Está muy bien, es necesario conocer de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Saber lo que se ha hecho mal para que no se repita, ¿no? Aquello de conocer la historia para no caer en los mismos errores. Y ya está. Y a partir de aquí crecer, evolucionar, pedir que se crea de verdad en el fútbol femenino, que se invierta en él, que esto no va a dar frutos así porque sí, que es muy difícil cambiar la mentalidad, los estereotipos que tenemos al final, porque nos hemos criado todos en una sociedad machista, ¿no? Y que queramos o no lo tenemos muy interiorizado. Que el fútbol es de hombres sigue siendo un dogma para muchos, sigue siendo así, incuestionable para muchos. Entonces es necesario mucho tiempo para acabar con esos prejuicios y para poder evolucionar realmente. En cualquier caso, ya dejando todo el tema este de, de todo lo que recoge tu libro, el fútbol español ha evolucionado bastante en los últimos años en lo deportivo, el fútbol femenino español. De hecho, hemos tenido bastantes éxitos en la cantera, en los equipos inferiores sobre todo. ¿Cuándo le llegará de verdad el momento a la absoluta? Es lo que yo creo que todo el mundo se pregunta ahora mismo en España. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero si ya le ha llegado, pero si la selección absoluta española le planta cara en unos octavos de final de un mundial a Estados Unidos, ¿qué más queremos? Es decir, los resultados que ha obtenido España son mucho mayores, están muy por encima de lo que se ha apostado por ellas. Yo te diría que es un milagro que España consiguiera pasar la fase de grupos y consiguiera plantar cara, tratar de tú a tú, jugar de tú a una selección que lleva 50 años de ventaja, como es la de Estados Unidos, porque desde los años 70 en Estados Unidos se le da el mismo valor al fútbol femenino que al masculino, se potencia desde la base, desde que son niñas en las escuelas americanas. Entonces, el fútbol femenino español ya ha tirado la puerta al suelo. Lo que falta ahora es que haya una estructura, que haya un plan estratégico, que pasemos de los gestos, que todavía estamos en ese plano superficial de los gestos, a la realidad, al día a día, al creer y apostar realmente por ellas con todo lo que eso supone, ¿no? Dar todas las herramientas que tú tienes a tu alcance, todas esas que le das a los hombres para que ellas puedan potenciar su talento y llevarlo al máximo, por tanto, que crezca el nivel, que los partidos, que el juego sea todavía más atractivo, eso atraiga más público, a más patrocinadores y que por tanto todo sea un poco más sencillo, ¿no? La rueda echa a andar, pero que ya ha echado, es decir, si estamos aquí hablando de esto, si existe mi libro, si los medios cada vez hablan más de ellas, es por todo lo que ellas han conseguido, te diría que casi sin apoyo. Es decir, hay mucho talento en España. Las jugadoras técnicamente son buenísimas. El 2015 estalla todo porque ellas son conscientes de que a nivel técnico, a nivel grupal, tienen muchísima calidad, tienen un grandísimo nivel, pero no están preparadas táctica y físicamente de la forma adecuada, ¿no? A la que hemos empezado a darles entrenamientos de calidad, un entrenador moderno, que conoce los métodos actuales y que las entrena con la intención de potenciarlas y de que crezca su nivel, han llegado ya los resultados. Estar en los octavos de final de un mundial ante una potencia como Estados Unidos y tener opciones es la bomba, realmente. Entonces, si les damos un poquito más, la selección española
va a dar muchas alegrías en España y entonces muchos se subirán al carro. No, lo que es necesario es ahora apostar por ellas y potenciarlas y en muy poco tiempo van a ser referencia en el mundo. Estoy segura de ello, no hay ninguna duda además. Es también un poco respuesta al trabajo que ha llevado durante todo ese tiempo equipos o clubes como el Español, como el Levante, como el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona. Ya al final tiene una estructura más profesionalizada, la más profesionalizada quizás de España. Esta misma semana conocíamos que Dux va a invertir en un club como el Logroño, y también el Real Madrid ha sido el último en apuntarse a esta aventura. ¿Es posible que ese sea el último impulso que necesita el fútbol femenino español? ¿El Real Madrid dices? Todos estos, tanto Dux ahora, por ejemplo, o el Real Madrid, evidentemente, que es de una envergadura mayor. No, el impulso que necesita el fútbol femenino español es de todos, es de que cada vez los clubes le den, los clubes que no son independientes, los que tienen un masculino y un femenino, vayan acortando esa brecha, ¿no? En todos los sentidos, de que la federación vaya acortando esa brecha en todos los sentidos, de que a nivel político se vaya acortando la brecha también, uno de los pasos, profesionalizando la liga, de que a nivel de patrocinadores se vaya cortando la brecha, es decir, esto es de todos. No, el Barça y el Atlético de Madrid han liderado la profesionalización. Desde 2015 y 2016 ellos dotan a sus secciones femeninas de todo lo que es una estructura profesional y los resultados llegan inmediatamente. Las ligas del Atlético, Champions, la final de la Champions del Barça. Es decir, a la que tú inviertes y crees en el fútbol femenino da resultados. Entonces, eso es lo que necesitas, lo que sigues necesitando. En la federación lo mismo. Apostar y creértelo realmente, pero es que no vale solo con que lo haga uno, ¿no? Una empresa, Dux se meta, con que lo haga Iberdrola. Esto es una rueda que tiene que rodar para que todo el mundo salga beneficiado al final, ¿no? En cuanto a inversión, sí, pero en cuanto a eso, lo que me decías de subir el nivel, que haya equipos de esta índole, el Real Madrid probablemente es el mayor ejemplo, sí que sube el nivel de la liga, ¿no? Lo estamos viendo en esta primera temporada en la que todo el mundo decía, espérate que no esté luchando por no descender, y le vemos luchando ya ahí arriba. Pero yo no creo que el Madrid suba el nivel de la liga. Al final, las jugadoras que ficha el Madrid estaban en otros equipos. Cuidado. Es decir, lo que puede aportar el Madrid es que se dé más visibilidad a la liga y de momento tampoco está pasando. ¿Por qué? Porque el Madrid está copiando la política comunicativa del masculino con el femenino. Es decir, ese búnker en el que se ha convertido la información, ¿no? O la actualidad del Real Madrid no puede trasladarse al femenino porque el fútbol femenino necesita visibilidad, necesita que se dé a conocer a las jugadoras, que sepamos qué hay detrás de esas futbolistas, ¿no? Crear ese engagement, ¿no? Esa frase, ese concepto que está ahora tan de moda, es decir, para que tú intereses, para que los aficionados del Madrid quieran saber de sus futbolistas, necesitamos escucharlas hablar, que den entrevistas, y eso no pasa. Entonces, el impulso del fútbol femenino viene por muchas partes y una muy importante es esa, es la visibilidad y darlas a conocer. Y, por ejemplo, el Madrid yo creo que de momento está desaprovechando mucho esa oportunidad por el poder que tiene el Madrid de atraer a las masas, ¿no? El poder mediático de llegar a cualquier rincón del mundo. Entonces, yo creo que todavía tiene que, pues eso, que creérselo mucho más y que hacer pasos mucho más importantes. En cuanto a eso de acercar las brechas, esta última semana, para ir acabando, tu libro, por ejemplo, la última frase es la de llegar a la igualdad, el camino de llegar a la igualdad. La igualdad, Megan Rapinoe esta semana, por ejemplo, hacía un llamamiento a la igualdad salarial, al equiparamiento salarial. ¿Ese es de verdad el último camino, el equiparamiento salarial entre hombres y mujeres en el fútbol? El último, probablemente sea el último, exacto. Hay otros antes mucho más importantes. Es decir, en España, por desgracia, todavía ese debate del equal pay ni siquiera está instalado. Porque realmente las futbolistas, claro, yo les preguntaba y te dicen, es que lo vemos como algo utópico, porque claro, si a ti todavía no te dan unos estadios en condiciones, unos campos de entrenamiento en condiciones, si todavía no tenemos dietistas, nutricionistas, los mejores cuerpos técnicos y los mejores cuerpos médicos, antes de esa igualdad salarial hay muchas otras cosas. Lo que pasa que en esa brecha que te decía, evidentemente también están los salarios.
ninguna jugadora de fútbol quiere cobrar lo que gana Messi, porque lo que gana Messi no está al alcance de ningún otro jugador de fútbol en el mundo, quizás solo de Cristiano Ronaldo. Ese es el gran error que cometen muchos aficionados cuando intentan decir, pero ¿cómo van a cobrar ellas lo mismo que Messi? No, es que ese no es el objetivo, ni mucho menos, ¿no? El objetivo es que las jugadoras puedan vivir de su talento, las que lo tienen, ¿no? Las que tienen ese talento de élite, pueden estar al máximo nivel, en unas condiciones que hasta ahora no se han dado y que tras el convenio que se aprueba estamos hablando de 16.000 euros anuales de sueldo mínimo, con lo cual, cuidado. Es decir, hasta reclamar la igualdad salarial queda tanto que antes necesitamos que la media pueda ser, por ejemplo, la que tienen en segunda división la mayoría de futbolistas, un sueldo medio que ¿por qué no puede ser el de las jugadoras de la primera división femenina, ¿no? Por tanto, cuando se habla de sueldos, cuidados, es muy injusto, ¿no? No, ellas no quieren ser multimillonarias, ellas quieren poder ganarse la vida con un deporte que, bien vendido, bien utilizado el marketing, mueve a las masas. En España es el deporte rey, paraliza el país, supone un 1,5% del PIB y en eso no se las puede excluir a ellas. Es imposible. Pues muchas gracias por tu tiempo, Dana, que te roba al final 20 minutitos de tu día, que me imagino que serán unos días de descanso también con el parón de la Liga. Sí. Bueno, no, este fin de semana ya toca volver, así que... Ya está, ya se acabó. Así ya que... se acabó. No tenemos Semana Santa los periodistas nosotros. Eso bueno, es. que mucho éxito con tu libro, espero que siga igual de bien que me has dicho al principio de la entrevista y estamos en contacto para el futuro.